Hola, hola, buenas tardes a todos. Creo que ya estamos en vivo. No veo aún a nadie conectado. Perdón, pero estas cosas tecnológicas las estoy aprendiendo apenas y vamos a esperar unos segundos en lo que les llega la notificación a todos. Porque bueno, al parecer tuvimos un problema para conectarnos desde la computadora, pero nos vamos a conectar aquí vía celular. Si hay alguien conectado, por favor mándenme un mensaje. Listo, si se van conectando, por favor. Como estamos haciendo el en vivo desde el celular, no veo nada más como que van apareciendo los números, pero aún no veo ninguna pregunta. Creo que veo 5 conectados. Ya está copiado el link. Ya veo a 5 personas conectadas, ¿cierto? Es lo que se ve. Si gustan ir haciendo algunas de las preguntas o vamos dando un panorama muy breve. Para para los que no vieron el video, hicimos un video en el cual transmitimos un poco de la información que está ocurriendo ahorita con la contingencia y la pandemia que tenemos del coronavirus. Entonces, bueno, esto es un tema muy importante por la amplia susceptibilidad que tienen los pacientes que viven con, no solo con diabetes, sino con todas las enfermedades crónico-degenerativas, que estas incluyen obesidad, hipertensión, todo el síndrome metabólico y como tal la diabetes. Tenemos una pregunta. ¿Qué hacemos si se infectan las personas con diabetes? Bueno, aquí realmente los tratamientos todavía no existen como tal tratamientos. Han estado haciéndose varios estudios recientemente con la población que ha estado infectada, pero no tenemos un tratamiento específicamente para la persona con diabetes. En general, lo que tenemos que hacer es cuidar todas las comorbilidades que existen, como en este caso la diabetes, y dependiendo la fase en la que esté llegando el paciente. Hay pacientes que están presentándose desde asintomáticos hasta pacientes que llegan pues a los IN por una falta respiratoria, que esto puede ocasionar que se vaya a cuidados intensivos y como tal a la UCI. Pero lo más importante en un paciente con diabetes es que esté controlado en su glucosa. Esto nos va a ayudar para evitar complicaciones tanto a largo plazo como para los pacientes que se infecten con este virus, ¿no? Del coronavirus. Ayer, bueno, en lo que hay más preguntas, el día de ayer hubo una reunión en la tarde porque hubo varios pacientes o varios chats que empezaron a mandar información acerca de suspender los antihipertensivos inhibidores de la ECA a los pacientes. Entonces, bueno, hubo una capacitación en donde se dio realmente que no se tiene ningún estudio concluyente que esto vaya a ocasionarles alguna complicación a los pacientes. Al contrario, este tipo de antihipertensivos pues se deben de seguir usando y debemos de estar cuidando a los pacientes que no suban en su hipertensión, que estén totalmente controlados para precisamente no llegar a una complicación mayor. Dice, siempre se va a complicar si existe diabetes, supongo que era diabetes y no dientes.
No, no precisamente se tiene que complicar un paciente. Es lo que hablamos. El paciente que vive con diabetes, si está controlado y está en las mejores condiciones posibles, pues el porcentaje a que se complique es mejor. Solo que recordemos lo que está pasando en el resto del mundo. O sea, si vemos otros países que ya van más adelantados con esto de la pandemia que nosotros, vemos que el comportamiento ha sido en pacientes que tienen mayor edad, que son pacientes de la tercera edad principalmente, pacientes susceptibles como pacientes reumáticos o pacientes que tienen inmunosupresión. Dentro de este mismo grupo se encuentran los pacientes con enfermedades crónicas, que son, pues en este caso incluye la diabetes, en donde hay una inmunosupresión. Entonces, pues lógicamente hay mayor susceptibilidad, pero si el paciente está controlado y está en el mejor escenario posible, pues las complicaciones lógicamente son menores, que es a lo que no queremos llegar. Y sobre todo no tener esta exposición en pacientes vulnerables. Así que si tienen diabetes o este tipo de enfermedades que estamos hablando, pues es muy recomendable decir todo lo que ya hemos estado recalcando y lo vamos a seguir diciendo, ¿no? Tener el confinamiento, el lavado de manos, el uso de cubrebocas en pacientes que están infectados, el aseo de los fomites o bueno, de las cosas que están en la casa, el uso de celulares que hay que estarlos limpiando. Entonces, esto es como la prevención general en todos los pacientes. No sé si tengan alguna otra pregunta específica en pacientes con diabetes. Por ahí veo alguna de las personas que puso algún comentario en el video. Si tienen algunas de las preguntas, con gusto la podemos contestar ahorita. Veo que escriben, pero bueno, soy nueva en esto y la verdad no le sé muy bien. La verdad sí les sugeriría que aprovechen para hacer todo este tipo de preguntas porque, pues bueno, las consultas en este caso o en mi caso están ahorita en stand-by, pues por protección tanto a ustedes como tanto al personal médico. Les comento que hubo un paciente o tuvimos pacientes que venían asintomáticos de Roma y bueno, de Europa y siempre debemos estar como al pendiente de que estos pacientes sean incluso asintomáticos o que puedan ser portadores. Dice, y por ejemplo, si es joven y está con hipertensión y está controlado, ¿corre peligro? Bueno, aquí todos corremos peligro. Realmente no es un nicho especial que los pacientes corran peligro al ser joven o no joven, porque incluso se han visto casos de pacientes jóvenes que han tenido pues un desenlace fatal. Pero les repito, si estamos controlados y tenemos las menos comorbilidades posibles, una adecuada alimentación en estos casos, quedarse en la casa, tomar las vitaminas, tomar todas las precauciones posibles, pues es probable que el peligro sea menor, ¿no? Estando confinado. ¿Existe un hospital recomendado para una persona diabética que presente síntomas en la Ciudad de México? No, bueno, realmente todos los hospitales ahorita incluso se han cancelado las consultas de otras enfermedades, las consultas de crónicos y seguimiento, con tal de tener la principal o el principal objetivo para atender la pandemia. Todos los hospitales en la Ciudad de México cuentan con un área de crónicos y los médicos pueden empezar a tratar los síntomas de un paciente con diabetes o las complicaciones. Sin embargo, ahorita no se recomienda ir, pues por todo lo que estamos viviendo y por la importancia que es de quedarse en su casa. Dice, ¿qué nos recomienda hacer si comienzo con tos, con dolor de garganta? ¿Acudir al médico o quedarme en casa? Acuérdense que los síntomas que estamos viendo en coronavirus son síntomas muy específicos. La principal es tener la fiebre, la falta de aire. En una faringitis o en un evento gripal como tal puede existir este tipo de presentaciones como tos o dolor de garganta. Aquí lo importante es que estemos monitoreando la fiebre, que no haya dificultad para respirar
y se han estado pasando varios números en donde se puede marcar para que algún personal de salud vaya a tomar la muestra si es que presentan todos estos síntomas. Entonces, lo recomendable es quedarse en casa, a menos que ya haya como tal una gravedad de dificultad respiratoria, tos, fiebre, o sea, todos los síntomas acompañados. Incluso hay casos que han presentado diarrea o vómito, náusea, pero bueno, las recomendaciones son las mismas que hemos estado dando. Sí, nos preguntan, ¿los diabéticos e hipertensos son más vulnerables al COVID-19? Sí, la población que está en riesgo, lo volvemos a repetir, son pacientes o adultos mayores. Esto no excluye a los niños, porque también se ha dicho mucho que los niños están excluidos. Yo creo que toda la población está vulnerable. Hay varios temas ahí de susceptibilidad que luego podemos tocar, pero todos los pacientes con enfermedades que comprometen su sistema inmunológico, estos son enfermedades crónicas, enfermedades reumatológicas, inmunosupresiones como tal, pacientes que viven con VIH, esto les confiere un riesgo mayor para el coronavirus. Todos estamos expuestos. A lo que me refiero que les confiere riesgo es que a su evolución empeore si es que alguno de los pacientes tuviera estas enfermedades, ¿no? Que el desenlace puede ser peor en este caso. ¿Qué vitaminas recomendamos en los pacientes diabéticos? Esta es una muy buena pregunta, porque de pronto llegamos a todas las vitaminosis y nos queremos tomar todas las vitaminas habidas y por haber. Entonces, las vitaminas como tal que se recomiendan, tengan o no tengan complicaciones, vamos a pensar que es un paciente que vive con diabetes que está controlado, es en general tomar un buen complejo B, tomar vitamina D, como lo mencionamos en el video pasado, hay una deficiencia muy importante en pacientes que tienen sobrepeso o obesidad, y aparte diabetes de vitamina D, ácido fólico es muy importante, zinc, vitamina C, ese tipo de vitaminas son muy importantes. ¿Qué puede recomendar para que nuestro sistema inmunológico se mantenga al 100? Bueno, esta es una pregunta que ha sido muy frecuente y hablaba o quiero hacer un video en donde nosotros como pacientes podamos comprender que el padecer diabetes, obesidad, sobrepeso o alguna de estas enfermedades crónico-degenerativas nos confiere un estado de inflamación por el simple hecho de tener la enfermedad. Entonces, no es que estemos rojos o no es que estemos hinchados, ¿no? Sino que la célula tiene un estado de inflamación y esto es constante. Entonces, estamos expuestos a una inflamación que esto a la larga es tóxica para nuestro cuerpo. Entonces, lo mejor para el sistema inmunológico pues es evitar este tipo de inflamación. Si tenemos sobrepeso, si tenemos obesidad, si tenemos diabetes, pues el ejercicio es uno de los principales. Tenemos que hacer ejercicio para evitar esta liberación de radicales libres, tenemos que consumir las vitaminas que ya mencionamos, tener una adecuada hidratación, tener los controles de nuestra glucosa, que yo sé que se los insisto mucho y que los videos que hemos hecho son pues muy insistentes, pero el tener el control de nuestra glucosa nos va a tener protegidos para no estar inmunocompetentes o tener el compromiso del sistema inmunológico. Entonces pueden ser acciones muy sencillas que a lo mejor ni siquiera parecieran una prescripción, pero debo de ser constante en este ejercicio, en este cuidado de los pies, el cuidado dental, debemos de tener un chequeo dental, evitar las caries, evitar el consumo de cosas que estén ahumadas, de cosas, a lo mejor muchas cosas asadas, esto me refiero a asadas como al carbón, ¿no? Otra pregunta es, ¿qué tipo de ejercicios son más favorables en personas con diabetes? ¿Cómo? Lo voy a juntar con la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo mejorar la alimentación además de las recomendaciones habituales durante este periodo? Ok,
Algo que comentábamos una amiga y yo la semana pasada es que los súper se vaciaron y si ven los anaqueles lo que más se había vaciado eran las partes de las galletas, el cereal, el chocomil, todas esas cosas. Entonces, qué alimentación en general, no solo para diabetes, les diría a todos, consumir los menos procesados posibles. O sea, cuando ya vemos más de 5 elementos en lo que contiene la etiqueta, es demasiado. Lo que les recomendaría es comer lo más natural posible. No les digo sano porque eso pues es un universo de cosas, pero es lo más natural posible. O sea, coman verduras, las verduras crudas de hoja verde bien desinfectadas, debe de estar como diario en nuestro plan de alimentación. Evitar de pronto tantos jugos y azúcares que aunque pensamos que son naturales, pues al final del día son azúcares. Entonces, si vamos a comer naranja en lugar de un jugo de naranja, pues hay que comer una naranja en gajos, una naranja pues comida, no como tal ya procesada en jugo. Y tener estos hábitos pues no nada más para la contingencia, sino para el resto de nuestra vida, seamos o no tengamos o no tengamos diabetes. ¿Cómo puedo? Dice, estoy tomando vitamina D, colágeno, magnesio y también compro vitamina D. Bueno, la vitamina D la podemos seguir usando. Se recomienda de pronto cuando el paciente no está tan controlado y como coadyuvante, no es el tratamiento como tal, pero puede ser como coadyuvante para la neuropatía diabética, ¿no? Entonces, a veces es muy recomendada cuando tenemos deficiencia o no comemos las proteínas adecuadas. En México, pues a veces eso no pasa, ¿no? O sea, comemos más proteína a veces de la que requerimos y tenemos las cantidades suficientes. Pero sí, en pacientes con sobrepeso y con obesidad tenemos que cuidar la vitamina B y tener los niveles adecuados. Dice, los síntomas de COVID-19 son tos, temperatura, dificultad para respirar, escurrimiento nasal. Mi pregunta es, ¿los síntomas son siempre todos esos o pueden ser solo algunos? Sí, exactamente. Por ejemplo, aquí escurrimiento nasal realmente no es parte de de todos los síntomas que han presentado los pacientes. Lo más característico va a ser la fiebre, que son temperaturas altas, arriba de 37, la dificultad respiratoria, la cefalea o el dolor de cabeza, y en algunos casos se ha presentado solo la fiebre con la dificultad respiratoria, en algunos otros solo ha habido la tos. O sea, nos estamos enfrentando a un virus nuevo, entonces no conocemos como tal la presentación del virus, entonces sí pueden ser todos o pueden ser algunos, no es que tengan que ser todos para hacer el check de la lista, pero lo más importante es la fiebre, la tos seca y la dificultad respiratoria. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Acá nos preguntan, ¿y síntomas leves en casa? Ok, aquí nos están dando una recomendación en donde vemos que los síntomas en casa solo teniendo dificultad respiratoria deben ir a revisión. Sí, esto es lo que ya habíamos hablado, o sea, los pacientes que tienen una disnea o una dificultad respiratoria son los pacientes que realmente pues van a acudir a un centro, porque en caso de no tenerlo, pues si acudimos a todos estos centros y saturamos el sector salud, pues bueno, vamos a caer en un caos e incluso podemos tener más contagios, ¿no? Que es lo que estaba pasando al principio, que la gente no se quedaba en casa y empezaban a estar yendo a todos los centros de salud. Perdón, es que estoy en dos lados viendo aquí sus preguntas. A ver, aquí Víctor nos estaba preguntando alguna otra cosa. Señor Víctor, Cheli, Iván, Rubí, no veo más. Miguel Ángel, Norma. No, es que ya no me salen más.
Perdónenme, aquí tengo otra. Sonia. Buenas tardes, ¿a qué se debe que tenga dolor intenso? Ok, me parece que Sonia nos había contactado hace un ratito por mensaje y nos preguntaba, ella tiene diabetes, ella vive con diabetes y tiene mucha cefalea. Recuerden que muchas de las complicaciones como tal de la diabetes pueden estar muy relacionadas al descontrol. Entonces, los dolores de cabeza o la cefalea no es exclusiva de un paciente que viva con diabetes. Esto se tiene que hacer un estudio, el estudio como tal de la cefalea, ver cuáles pueden ser las causas probables. Entonces, pues aquí lamentablemente es un tema que quizá no pueda responder la duda muy puntualmente porque bueno, esto requiere de una exploración física completa, revisar laboratorios, ver el sistema neurológico, pero recuerden que la cefalea o el dolor de cabeza no es exclusivo de un paciente con diabetes, podemos tenerlo todos. Aquí les repito, lo más importante es que los pacientes que tengan diabetes y sobre todo en este momento estén controlados. No me han preguntado, pero se los voy a decir porque soy muy insistente en esto. ¿Qué es que un paciente con diabetes viva controlado? Primero, hablábamos de hemoglobina glicada. Perdón, es que me están llegando otros. Ahorita vamos a contestar esto de una persona me puede contagiar, sí, porque ya hablamos que las personas pues llevan el virus y se puede transmitir mediante fomites. No tenemos a ciencia cierta la vía de contagio. Aparentemente sí se está contagiando por estas vías, por fomites, por la ropa, por la superficie que puede sobrevivir hasta 72 horas. Entonces debemos de quedarnos en casa, debemos evitar que vayan pues ahora sí visitas o reuniones sociales, debemos de tener como esta sana convivencia estando ahorita un poquito alejados o muy alejados. Entonces eso es bien importante. Retomo lo que les estaba comentando. ¿Cómo saber que estoy controlado? Y para los pacientes que se conectaron que tienen diabetes, y tengo una pregunta acá en el celular, debo de tener controles de mi hemoglobina glicada, de mi glucosa de ayuno y de mi glucosa postprandial, entre otras cosas. Eso es lo básico que les estoy diciendo de glucosa. Pacientes también que tienen otras comorbilidades como hipertensión, debe de estar controlada su presión arterial, el colesterol, los triglicéridos. Todo eso va ligado con que un paciente esté menos propenso a tener tanto complicaciones tardías o complicaciones crónicas como que tenga un peor desenlace en este caso del COVID-19. Vemos. ¿Es recomendable utilizar guantes cuando va uno al súper? Bueno, aquí realmente la indicación es usar este tipo de guantes cuando nosotros como personal de salud estamos revisando a un paciente que está infectado. La recomendación en los supers es pues ir rápido a hacer el supermercado, lavarnos las manos, en ese momento ponernos gel, evitar tocarnos la boca, evitar estar moviendo el cubrebocas, porque a veces nos los ponemos y nos estamos moviendo y pues realmente ese cubrebocas no tiene ninguna protección. Ahorita el único cubrebocas que tiene protección pues es el que estamos usando nosotros como personal de salud, ¿no? Entonces, pues si pueden y tienen el beneficio de a lo mejor ir rápido a la tiendita o a los comercios locales, que también debemos de ayudar a esta economía para unirnos más como pueblo, pues vamos rápido, nos lavamos las manos, tener la sana distancia, que ya es lo que hemos hablado, 1,5 metros, 2 metros de distancia. Tener lo que yo en lo personal estoy haciendo es pues sí tener un desinfectante antes de entrar, cambiarme a lo mejor de ropa para no tener estos fomites o estas cosas y ir dejando todo o esparciendo todo por la casa, porque no sabemos si un paciente pudiera estar asintomático, ¿no? Que es lo que hemos hablado, que los pacientes pues tardan, incluso ya se reportaron casos en donde más de 14 días el paciente presenta estos síntomas y de pronto estos síntomas agravan, ¿no? No sé si hay más ahí.
¿Alguna otra pregunta? Rubí, Marce, Víctor. Creo que esta sí la contesté, de Van der Castillo. Mejorar la alimentación. Bueno, ya lo dijimos, las recomendaciones dietéticas que les damos en esta ocasión. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sobre todo aprovechen pacientes que viven con diabetes, con enfermedades crónicas. Todo lo que me preguntaban en el video, todas las preguntas, con gusto ahorita las podemos resolver. Si no, aquí vamos a resolver algunas de las que estaban aquí en el video. Sí, qué bueno que me preguntan esto. Madeleine, espero que esté diciendo bien tu nombre. Pregunta si en la ansiedad realmente puede hacer sentir estos síntomas. Aquí les diría que nosotros nos conocemos. Yo hace escasos 2 horas y todo empecé con tos y empecé de pronto como a paniquearme porque bueno, he estado en contacto con varios pacientes y entonces bueno, esto sí nos crea alguna psicosis y podemos empezar a tener ansiedad. La ansiedad pues puede estar caracterizada por taquicardia, dificultad respiratoria. Entonces, bueno, podemos somatizar o podemos pensar que estamos teniendo un cuadro. Las recomendaciones aquí, vamos a tranquilizarnos, no caigamos en pánico. Vamos a tratar de ser muy analíticos y en este caso, bueno, vamos a tomar la temperatura. Sí les recomiendo que todos tengan un termómetro en casa. Vamos a tomar la temperatura, vamos a observar que existan otros síntomas como la tos seca, pero el hecho de sentir nada más taquicardia o esa falta respiratoria sí la podemos confundir con una ansiedad y sobre todo pues por el pánico colectivo que estamos viviendo, pues no nada más en México, a nivel mundial. Pregunta, doña Marce, soy prediabética, ¿tengo peligro, doctorcita? Esto es súper importante. Es un tema muy amplio. La prediabetes, no, les soy honesta, no hay... Bueno, sí hay estadísticas, pero la verdad no tenemos a ciencia cierta un número de todos los pacientes que podemos presentar prediabetes. Entonces, en la prediabetes, pues, es un estado en el que ya pronto vamos a debutar o avanzar como paciente diabético y esto significa que ya tenemos una resistencia a la insulina. Por lo tanto, estamos teniendo esta inflamación de la que ya hablamos y pues somos totalmente susceptibles, ¿no? O tenemos, aparte de la susceptibilidad, lo repito, le confiere el mayor riesgo o es un factor de riesgo a un peor desenlace. Vamos a ver. La señora Sonia dice, ¿puedo dar neuropatía diabética en un brazo? Sí, o sea, la neuropatía, recuerden que es una complicación que confiere a los nervios. Entonces, en toda parte de los nervios tenemos, perdón, en toda la parte del cuerpo tenemos nervios, entonces puede haber una neuropatía. No es la más frecuente, pero claro que puede haber, ¿no? Si tengo diabetes e hipotiroidismo, estoy controlada, me acaban de hacer cesárea hace 15 días, me durmieron toda, me quedó una tos horrible que no se me quiere quitar. ¿Es normal? Bueno, aquí hay que ver primero por qué es la tos. Probablemente, como le comento, si no tiene los otros síntomas y tener todos estos factores de riesgo, la diabetes, el hipotiroidismo y aparte que usted va saliendo de una cesárea, pues bueno, no es adecuado que se arriesgue a ir a un centro a menos que la tos esté acompañada con estos otros síntomas que les dije como la fiebre, la dificultad respiratoria
y que realmente veamos que estos síntomas del COVID-19 se presenten. Si no, probablemente usted pueda hablarle directamente a su ginecólogo y comentarle esto, ¿no? Porque es normal, no, una tos no es normal, puede ser alguna faringitis o alguna amigdalitis bacteriana que quedó, no sabemos si hubo una intubación, y hay veces que cuando hay una intubación puede ocurrir que el tubo como tal les lastime, y entonces esto puede quedar una tos de más largo tiempo. Temperatura de 34.4 es normal. No, bueno, aquí sabemos que esa temperatura no es normal. Aquí deberíamos de checar un poquillo el termómetro, probablemente no esté funcionando bien. La temperatura debe de estar en 36, 36.5. En caso de tener temperatura, ¿se puede uno medicar en casa? No. La medicación no se debe de hacer, automedicarse no se debe de hacer. Recuerden que si bien los síntomas no se presentan en todo momento, pues es muy importante tener la consideración y seguir todos los pasos que ya hemos dicho, ¿no? ¿Qué tiempo debe tomarse Tribedoce en un paciente con diabetes? El Tribedoce es un complejo B. Y la verdad, como se los mencioné, está indicado en pacientes como coadyuvante a la neuropatía y cuando haya como tal una deficiencia. Tampoco es adecuado estarse vitaminando en exceso porque, bueno, eso nos daña otras cosas que también podemos tocar el tema. Pero dependiendo la prescripción que le hayan dado, en este caso al señor Miguel Ángel, dependiendo la prescripción que tenga del Tribedoce, pues bueno, es la indicación que debe de tomar. Pero como tal, no debe de estar tomando continuamente dosis altas. ¿A qué se debe que suden mucho las plantas de las manos? Bueno, no, aquí esta pregunta que suden mucho las manos, pues bueno, no puede tener ninguna relación con el paciente con diabetes. Y aquí comenta Viri, me parece que es la paciente que le hicieron cesárea, déjenme revisar. Sí, es la paciente que le hicieron cesárea, dice sí, me intubaron. Entonces, bueno, esta puede ser una de las causas por la cual esté teniendo la tos. Probablemente hubo una irritación al momento que hacemos una maniobra para intubar a un paciente, pues algunas ocasiones es difícil, no la podemos hacer tan fácilmente y bueno, se pueden lesionar algunas partes en la garganta, ¿no? Entonces esto puede provocar la tos crónica. Rafa, a mí apenas me dijeron que les estoy leyendo otros mensajes que tenemos acá del chat de la página y dice, a mí apenas me dijeron que soy diabética y no me dieron pastillas. Me dijo que con la pura dieta se me controlaba y ahora que me chequé la traigo de 118. ¿Estará bien o tomo algo? Ok, entonces bueno, si ya nos diagnosticaron como tal la enfermedad, las guías recomiendan, y esto los médicos pues nos guiamos con guías internacionales de diabetes, y se recomienda que los primeros 3 meses veamos si la dieta y el ejercicio y los cambios en nuestros hábitos higiénico-dietéticos pudieran controlar la glucosa. Sin embargo, la verdad esto no sucede en la realidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos enfrentamos a un tema que es la inercia clínica. Nos da miedo continuar el tratamiento porque quizás damos ese voto de confianza de sí, lo vamos a controlar. Y no es que dudemos del paciente, sino sabemos la historia natural de la enfermedad. Y es muy importante que evitemos las complicaciones a tiempo. Entonces, para esta pregunta, la recomendación es, yo le diría que inicie ya con el tratamiento, porque recuerden que cuando nos diagnostican la enfermedad, cuando se diagnostica la diabetes, llevamos de 5 a 10 años o incluso más de retraso. Entonces, pues bueno, todo esto va a ir afectando, y si dejamos aún más tiempo pasar, a la larga quedamos fuera de ese periodo de ventana, que es un periodo de oro para poder establecer el tratamiento y el paciente no se complica.
Madeleine, ¿cuándo es ideal ir a urgencias al médico? Porque se dice que si crees tener coronavirus, lo ideal es aislarse y eso, pero ¿en qué momento ya es cuestión de urgente de ir al hospital? Entonces, bueno, repetimos aquí, la urgencia es que exista como tal una dificultad respiratoria, o sea, que realmente se estén agravando los síntomas, ustedes lo puedan verificar en casa, que el paciente empiece con dificultad respiratoria, con fiebre, pues fiebres arriba de 38, que sigan con la tos. Esas son como las indicaciones, sobre todo yo les diría que es la dificultad respiratoria, ¿no? Que es los pacientes ya tienen que acudir porque, bueno, lo comentamos anteriormente, si vamos o si van todos los pacientes que tengan una presentación leve del virus, pues bueno, vamos a saturar los sistemas de salud y realmente nos podemos enfrentar los médicos a una situación de escrutinio de a quién atendemos, ¿no? Cuando la atención se debe dar pues a los pacientes que requieren como tal esta atención hospitalaria. Vamos a leer otra de acá. Dice, aquí nos preguntan si la insulina, que este es un tema muy recurrente, tiene alguna consecuencia para la inflamación y para la ceguera, ¿no? Que esto es algo que nos dicen mucho los pacientes. Si me inyecto insulina, me voy a quedar ciego. Esto es un gran tabú. La insulina, todos producimos insulina, o sea, todos los seres humanos producimos insulina. Aquí no tiene una complicación o no los va a dejar ciegos. Esto es totalmente pues ¿cómo lo podríamos decir? Es un tabú total. El punto es que quien nos cuenta esto es a lo mejor el paciente que le empezaron a poner insulina, que ya llevaba años descontrolado, 10, 15 años descontrolado o incluso menos, y coincide la parte de que le dejan insulina y tiene una de las complicaciones, que en este caso es una retinopatía diabética, y el paciente pierde la visión, pero eso no tiene ninguna relación. Tampoco lo que nos preguntaban acá, que era la inflamación de los pies. Gracias a ti, Madeleine. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta sobre insulina? Porque en el otro chat teníamos varias preguntas sobre la insulina, que ya fuimos contestando a cada uno de ustedes, pero no sé si tengan alguna otra pregunta en específico. Acá dice, Aleida nos pregunta, déjenme mover un poco esto. Dice, tengo diabetes, batallo mucho para controlar los niveles de azúcar. Me inyecto insulina por la mañana y me inyecto insulina por la noche. Al mismo tiempo tomo metformina. No tomo refresco, como 5 tortillas al día, no como dulces. Y de todas maneras salgo en 180 y 200. Bueno, aquí acuérdense que el hecho de nada más comer tortillas y no dulce, ¿a qué le llamamos dulce? Muchas veces estamos consumiendo carbohidratos que tenemos el desconocimiento o cosas que tienen azúcar, que por el hecho de no sabernos dulce, pensamos que realmente no tenemos que no tienen ninguna complicación o que no tienen ningún azúcar. Entonces, el comer arroz, tortillas, granos en exceso, panes, toda esta parte de harinas, pues contribuyen a que nuestra glucosa no se esté controlando. Ahora, el hecho de que estén usando insulina no va a garantizar que haya un control. No me refiero a que no sea buena, sino que la insulina necesita titularse. Esto es muy importante, la titulación. No podemos quedarnos con una dosis. Hay veces que les mandan las recetas y les ponen un ejemplo, 15 unidades, 20 unidades, y se quedan con esa dosis durante años.
Entonces es súper importante que pregunten a sus médicos cómo se van a realizar la titulación de insulina. ¿Qué es esto? Ir aumentando o bajando y encontrar una dosis ideal para que puedan controlar su glucosa. Ahora, hay diferentes tipos de insulina, no me voy a meter en eso, hay muchas insulinas en el mercado, hay muchas nuevas y aparte hay nuevas moléculas que están saliendo para controlar las diferentes glucosas que ya les mencioné, tanto la glucosa de ayuno, la glucosa postprandial, que es algo que debemos de tener en cuenta. Dice Viri, a mí me dejaron la insulina y me decían algo parecido, que me iba a dejar ciega y que se me iban a caer los dientes. Sí, exacto, o sea, son muchas los mitos o los comentarios que se hacen sobre eso. Miguel Ángel, ¿por qué duele la cabeza ahora que me cambiaron la cabeza? No entendimos ahí, Miguel Ángel. Si nos puedes mandar otra vez tu pregunta, por favor. Vi que hay alguna cosa que que inyecta la insulina con un solo piquete. Como vi que hay alguna cosa para que se inyecta la insulina con un solo piquete. ¿Eso es bueno? Iván, si nos mandas otra vez la pregunta, como alguna cosa, no entendemos ahí la pregunta. Madeleine, ¿puedo tomar metformina aunque no sea diabética ni prediabética? No. Las indicaciones como tal son muy específicas. Hay muchos médicos que tienen este diplomado en bariatría y siempre se ha dicho que la metformina baja de peso y eso pues no es así, ¿no? Tiene otros muchos y muy grandes beneficios y es un excelente medicamento, pero no deberías de tomarlo si no tienes ninguna de estas condiciones. Ok, supongo que Iván se refiere al aparato que se pone una vez para controlar la glucosa. Y que ahí pones la insulina. Sí, tenemos, a la fecha existen varios monitores, tanto para medir los niveles de glucosa, que son sensores que uno se pone en el brazo y puede pasar el sensor o el teléfono y estar monitoreando la glucosa durante 15 días o con otros métodos durante más tiempo. Y también hay puertos, que así se llaman, son puertos en donde ya quedan colocados y vamos poniendo la insulina para no estarse picando, o las bombas, ¿no? Como tal. Ok, Miguel Ángel nos dice, me cambiaron la insulina y ahora me duele la cabeza. Aquí, Miguel Ángel, deberíamos de estar viendo si cuando duele la cabeza no estamos presentando alguna hipoglucemia. A veces cuando empezamos la titulación con la insulina, y sobre todo eso depende del tipo de insulina, podemos presentar hipoglucemia, que significa baja de glucosa. Entonces la recomendación es tómese la glucosa en ese momento cuando haya el dolor de cabeza y hay que corroborar que no haya una hipoglucemia. Hay veces que cuando nos cambian las insulinas tenemos como un periodo de transición en donde podemos tener varios síntomas y tener una pseudo hipoglucemia, que nosotros pensamos que nos está bajando el azúcar o nos da taquicardia o esta sudoración y realmente las concentraciones no están tan bajas. Pero como nuestro cuerpo está acostumbrado a niveles tan altos, podríamos sentir este tipo de molestia. Dice, respondiendo Iván, ¿serán las plumas? No, Viri, aquí las plumas, bueno, se pueden inyectar como tal en cualquier lado, pero el hecho de inyectar en un solo lado es un puerto especial para hasta las insulinas, pero bueno, ahora tenemos nuevas tecnologías como son las plumas, incluso no nada más insulinas, tenemos GLP-1s, que son coadyuvantes también para el tratamiento de diabetes y obesidad, en donde hay inyecciones de una sola vez a la semana, etcétera, ¿no? Que incluso algunos que vienen combinados, nuevos lanzamientos que van a venir con los dos medicamentos que nos ayudan a controlar la glucosa de ayuno y la glucosa postprandial. Viri, bueno, aquí ya contestamos lo mismo, ¿no? Que le dijeron que
la insulina le va a dejar ciega, se le va a caer los dientes. Bueno, pues bueno, ya vimos que esto es falso y que no va a pasar nada de eso, ¿no? Al contrario. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Estamos todavía en tiempo, ¿verdad? ¿Alguna otra preguntita que tengan? ¿Duda, comentario? Vamos a realizar otro Facebook Live. Prometo que este va a ser un poquillo más ordenado. A ver, bueno, aquí tenemos otra pregunta. Marta nos pregunta, ¿cómo saber cuándo dejar la insulina? Híjole, este es un tema bien bonito y a la vez muy complejo. El que un paciente use, vamos a ver, ¿no? Dependiendo el tipo de paciente que tenemos enfrente. Aquí necesitaría un poquito más de datos, Marta, porque si bien es sabido, hay pacientes que están en un pico, que tienen una glucosa muy alta en ese momento, que es necesario que usen insulinas, pero no significa que esto va a seguir o que siempre va a tener la insulina, dependiendo de cómo sea el paciente. Porque hay pacientes que sí realmente ya van a requerir insulina porque la reserva pancreática que tenemos pues ya no, ya no es suficiente para esos requerimientos que necesita nuestro cuerpo. Entonces aquí necesitaríamos ser un poquito más específico. Ya si quiere, señora Marta, con todo gusto, señorita, perdón, es que no los veo. Con gusto me pueden mandar un inbox y podemos ampliar más esa información. Entonces, la insulina, recuerden que es de los agentes más potentes para controlar la diabetes y el objetivo es llegar a metas control para que no tengamos todas estas complicaciones. Entonces, les repito, si ya no hay ninguna otra pregunta, vamos a cerrar con algunas conclusiones. Entonces, el tener diabetes, claro. No, bueno, esto se ha dicho mucho, el calor mata el COVID-19. Les repito, aún no tenemos información realmente certera, pero sí lo que sí mata es el jabón y el alcohol. Entonces, el adecuado aseo, el lavado de manos debe de ser lo siguiente. Vamos a dar como un resumen de todo lo que hemos comentado. Primero, los pacientes con diabetes, con obesidad, con enfermedades crónicas tienen mayor susceptibilidad a tener un peor escenario frente a la pandemia que estamos atravesando con el COVID-19. Totalmente cierto. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Lo volvemos a repetir, el adecuado lavado de manos por lo menos los 30 segundos, como se dice en todos los comerciales, si pueden cantar una canción, estar lavando a cada rato, limpiar las superficies con cloro, con antisépticos, con jabón, con agua clorada, con agua alcoholada. Hay que estar limpiando todo esto a cada rato, evitar estar juntos, ¿no? Este aislamiento sano que estamos teniendo, esta cuarentena, si no tienen que salir de casa, no salgan, evítenlo lo más posible. El saludo como debe de ser, no hay que saludarse, el estornudo de etiqueta que estamos diciendo, ya sea con un pañuelo o con la parte interior del codo. Todo esto es súper importante, comer adecuadamente, mantenernos bien hidratados, hacer ejercicio. Tenemos la oportunidad de ahorita estar en confinamiento y realizar todo este tipo de ejercicios para no tener el sistema inmunológico pues ahí lo más deteriorado posible. Comer alimentos sanos, no procesados. Todas estas recomendaciones son lo más importante y se lo recuerdo a los pacientes que viven con diabetes, tener controladas sus glucosas en ayunas, sus glucosas postprandiales y su hemoglobina glicosilada. Una última pregunta de Víctor. A lo largo del día y varias veces se me adormece una parte de mi espalda a la altura del corazón. Siento como si se me hinchara la piel. Déjenme ver qué.
La espalda será estrés. Bueno, aquí específicamente con Víctor, y esto lo comento porque Víctor es uno de mis pacientes. Y señor Víctor, bueno, esto lo hemos hablado, podría ser incluso nada más la neuropatía que ya hablamos, pero no es consecuencia como tal de diabetes. Sí puede ser por la parte de ansiedad, porque hemos cambiado varias cosas, varios hábitos, varias estructuras que a lo mejor estamos teniendo pues esta sintomatología. Estructuralmente hemos revisado y hemos visto que no hay ningún daño. Ya cualquier cosa pues más específica, con todo gusto la checamos vía telefónica, ¿no? Pero esta sensación o estos síntomas pues no son compatibles o no tienen ninguna relación con el COVID. Gracias a usted, Marta. Y gracias a todos por conectarse. Les comentaba que vamos a hacer otro Facebook Live. La verdad soy nueva en estas tecnologías, pero bueno, ha necesitado y ha sido muy interesante estar haciendo estas conversaciones y sobre todo que ustedes tengan información fidedigna y que no tengan estos estados de pánico y que estén bien informados, que hagamos todo lo que nos toca desde cada una de nuestras casas y de nuestras trincheras. Y vamos a preparar otros temas con diapositivas. Si pudieran y quisieran mandar las preguntas antes, con todo gusto al final en preguntas y respuestas las podemos ir resolviendo. Vamos a presentar unas diapositivas para que ustedes conozcan sobre todo en la parte hipertensiva y en la parte cardiovascular qué es lo que está pasando con los pacientes que viven con COVID, con diabetes, con enfermedades cardiovasculares y que presentan COVID-19. Entonces, les agradezco mucho que se hayan conectado, gracias por su tiempo y espero que esto les haya resuelto algunas dudas y si no, con todo gusto, pues me pueden seguir mandando las preguntas a la página o en los videos y seguimos en contacto. Si no hay ninguna otra pregunta, me despido de ustedes y cuídense mucho, manténganse en casa y que estén muy bien. Gracias.